Este caso trata sobre el destino de Lauren Agee, una mujer de 21 años con un futuro brillante por delante, que murió en circunstancias misteriosas. Desapareció en medio de la noche durante un festival junto al lago y fue encontrada hasta la tarde siguiente, boca abajo y sin vida en el agua. Casi de inmediato, una investigación de la oficina del sheriff del condado de DeKalb concluyó que la muerte de Lauren fue accidental, probablemente debido a una caída desde un acantilado al lago mientras estaba intoxicada. Se descartó la intervención de terceros, pero pocas personas, además de la policía del condado, creen que la muerte de Lauren fue un ahogamiento accidental causado por una caída al lago. Sin duda, hay muchos aspectos sospechosos en el caso. El misterio del caso no ha cedido en más de 4 años. ¿Qué fue lo que realmente le pasó a Lauren Agee ese día fatídico? ¿Fue en verdad un trágico accidente en el lago? ¿O fue algo más que eso? ¿Hubo intervención de terceros? Este video ofrecerá algo de perspectiva sobre la misteriosa muerte de esta joven. Lauren nació en Mississippi y vivía en Hendersonville, Tennessee, con su madre, su padrastro y 3 hermanos. Era una joven brillante, popular, cercana a su familia y con un futuro emocionante por delante. Lauren había ganado una beca de baile para la universidad, pero luego cambió de opinión y se transfirió a Ball State para estudiar justicia penal. Irónicamente, considerando cómo su caso se volvió tan sensacional, Lauren tenía planes de trabajar en el área de CSI o en las fuerzas del orden. Su madre, Sherry Smith, diría sobre Lauren, cito, «Ella tenía un talento para la ciencia y para resolver misterios. Era muy intuitiva». A mediados de julio de 2015, Lauren le dijo a su madre, Sherry, que quería ir a Wakefest, un torneo de wakeboard de 3 días cerca de Nashville, Tennessee, que básicamente era una fiesta salvaje en el lago Center Hill. A su madre no le entusiasmaba el festival ni la compañera que Lauren había elegido, Hannah Palmer, de quien Sherry sentía que era una amiga solo en las buenas. No podía decirle a su hija adulta qué hacer, pero más tarde contaría. Como mamá, simplemente tenía un mal presentimiento. Sherry explica cómo se dieron grandes abrazos no una, sino 2 veces antes de que Lauren se fuera. Sería la última vez que vería a su hija con vida. Hannah y Lauren viajaron a Wakefest muy animadas, documentando su viaje en las redes sociales. Una vez en el festival, las chicas se reunieron con el nuevo novio de Hannah, Aaron Lilly, y su amigo Christopher Stout. Los 2 jóvenes eran amantes de la adrenalina y pasaron el día practicando wakeboard en el lago. Esta fue la primera vez que Lauren y Christopher se conocieron. Cassie Franks, la amiga de la secundaria de Lauren y exnovia de Erin, quien también estaba en Wakefest, recordó que Christopher fue muy coqueto con Lauren, pero ella no le correspondía. Este fue el primer día de Lauren en Wakefest, el 25 de julio. Lauren tenía la impresión de que ella y Hannah se quedarían en una cabaña junto al lago. Sin embargo, pronto descubrió que el grupo de 4 dormiría al aire libre en un campamento ubicado de manera precaria en un acantilado. El acantilado cerca de la marina de Pattesford tiene una altura que provoca vértigo, 27 metros o 90 pies sobre el lago de un lado y una caída de 13.5 metros o 45 pies por el otro. Para llegar a su campamento, los 4 tuvieron que cruzar el lago en canoa y luego usar una cuerda para subir por el empinado acantilado. Había una tienda de campaña para Aaron y Hannah y una hamaca grande para que Lauren y Christopher la compartieran. Las fotos de la hamaca muestran que está colgada entre 2 árboles y, literalmente, colgando sobre el borde del acantilado. Se cree que esta foto de Lauren y Christopher en la hamaca es una de las últimas que se tomaron de Lauren. Los 4 montaron el campamento y regresaron a la marina por la noche. Había 2 formas de regresar.
volver por donde vinieron o saltar desde una parte más baja del acantilado al agua. Había rocas afiladas medio sumergidas en el lago. Sin embargo, saltar desde el acantilado era algo común en Wakefest. Así que, a pesar de los peligros, los 4 jóvenes decidieron hacerlo. Saltaron y, supuestamente, Lauren se golpeó la cabeza con una roca al caer al agua, lo que hizo que perdiera el conocimiento brevemente, una señal de una posible conmoción cerebral. Sin embargo, con la resistencia de una joven de 21 años, Lauren siguió de fiesta. Después de una noche de copas, entre la medianoche y las 2 a.m., las amigas emprendieron el peligroso regreso al saliente donde se estaban quedando. Lauren no quería ir. Le preguntó a Cassie si podía quedarse con el grupo de Cassie en su lugar, pero no había espacio en esa cabaña. La amiga de Lauren, Jade, estaba en casa cuando Lauren le envió un mensaje pidiéndole que fuera por ella porque no la estaba pasando bien. Jade intentó llamarla varias veces, pero en Wakefest había mala recepción de celular y sus llamadas nunca le llegaron a Lauren. Hannah, Aaron y Christopher le dijeron a la policía que despertaron y no había señales de Lauren, aunque sus zapatos, su celular y otras pertenencias personales seguían debajo de la hamaca. Los 3 declararon que estaban borrachos cuando regresaron al campamento y que Lauren se había quedado dormida en la hamaca que compartía con Christopher. No habían visto ni escuchado nada de ella después de las 3 de la mañana. Alrededor de las 4:45 de esa tarde, un pescador y su hijo estaban pescando en el lago. En la cala vieron un par de pantalones cortos rosas y pronto descubrieron el cuerpo sin vida de Lauren boca abajo en el agua. Lo reportaron a Chris Yarchuk, un oficial de policía de fuera de la ciudad que estaba trabajando como seguridad en el festival, quien inmediatamente se dirigió al lugar. Mientras Yarchuk y los pescadores intentaban recuperar el cuerpo de Lauren, pasó una canoa. Eran Christopher y Aaron, quienes, según Yarchuk, gritaron algo como «Oye, ¿esa es nuestra amiga?». Ryan Melanson también estaba trabajando en seguridad en el festival. Al igual que Yarchuk, era un policía fuera de servicio del condado de White que tenía un trabajo extra. A pesar de no ser parte de la fuerza local, ambos se pusieron a investigar al enfrentarse a un cadáver. Los policías tenían serias dudas sobre el caso y sobre lo que ellos mismos habían observado durante el día en que la encontraron. Yarchuk más tarde declararía que notó muchas lesiones y sangre en la parte trasera de la cabeza de Lauren, del lado izquierdo y en el área de su hombro. Incluso notó lo que parecía ser una marca de mordida en su pecho. Por eso sugirió que la policía investigadora le practicara pruebas de agresión sexual a Lauren. El oficial Yarchuk mostró su escepticismo diciendo, cito, «Sé que ella no se ahogó. Las personas que se ahogan se hunden. Ella estaba flotando». Melanson y Yarchuk sintieron que los amigos de Lauren no hicieron mucho esfuerzo por encontrarla. Los 3 dijeron que asumieron que Lauren había regresado a la marina, aunque todas sus pertenencias seguían debajo de la hamaca. Cuando se les preguntó, Hannah, Aaron y Christopher dieron versiones diferentes de lo que sucedió, y sus historias seguían cambiando. Los empleados de la marina, Diana y Harry Elder, también interactuaron con los 2 jóvenes y la joven. Encontraron su comportamiento extraño, incluso inquietante. Harry recordaría que toda su preocupación era regresar a casa. En un momento, Hannah afirmó que Lauren se había subido a un bote con un hombre desconocido, lo cual Diana sabía que sonaba completamente falso. Luego llegaron los investigadores locales del condado de DeKalb, interrogaron a los asistentes al festival y examinaron las lesiones de Lauren. La autopsia mostró que el cuerpo de Lauren tenía traumatismo por fuerza contundente, dedos rotos, la nariz rota, moretones y hemorragias en la espalda y los muslos, el doble del límite legal de alcohol en su sangre, pero, sorprendentemente, muy poca agua en sus pulmones. Sin embargo, teóricamente, ciertas personas pueden ahogarse sin agua en los pulmones, lo que se conoce como ahogamiento seco, aunque es bastante raro. Sin embargo,
Las autoridades del condado de DeKalb dictaminaron que Lauren había muerto por traumatismo contuso y posible ahogamiento, y cerraron su caso después de una investigación de 2 meses. Decidieron que Lauren se había caído del acantilado, sufrió un traumatismo contuso y cayó al agua, donde debió haberse ahogado. Esto parecía plausible hasta que se considera que la corriente en el lago se movía en dirección opuesta a la cala donde se encontró el cuerpo de Lauren. También había tanta vegetación en el costado del acantilado que, inevitablemente, Lauren se habría enredado y quedado atrapada antes de llegar al agua. Extrañamente, las fotos de la autopsia muestran una extraña marca en forma de triángulo apuntando hacia abajo en el pecho de Lauren, exactamente de la misma forma que la punta de metal moldeado en la parte delantera de la canoa de Erin y Christopher. Los oficiales del condado de DeKalb dijeron que esta lesión coincidía con algo en el bote de rescate que llevó el cuerpo de Lauren a la orilla, pero Yarchuk argumentó que el triángulo formaba un ángulo de 90 grados y no apuntaba hacia abajo. La marca en el cuerpo de Lauren también mostraba un triángulo más pequeño dentro del triángulo grande, que aparentemente sí coincidía con la canoa de Erin y Christopher. Quienes no creen en la versión oficial de cómo murió Lauren piensan que pudo haber sido arrojada desde una canoa al agua. Si no fue así, entonces, ¿qué pudo haber causado la extraña marca? Sherry recibió una llamada del condado de DeKalb avisándole que Lauren estaba en el hospital, y cuando llegó le informaron de la muerte de su hija. Se sintió consternada al enterarse de que los acompañantes de Lauren habían sido interrogados y dejados en libertad. La consternación de Sherry se convirtió en enojo cuando descubrió que nadie había reportado a Lauren como desaparecida. De hecho, se sabe que los 3 se quedaron en el lago ese domingo después de que encontraron el cuerpo de Lauren y siguieron de fiesta. Incluso Chris Stout publicó en Instagram más tarde ese día, después de la muerte de Lauren, con un comentario extraño: el mejor fin de semana de todos. Sherry afirmaría que Hannah, quien había sido amiga de Lauren desde hace mucho tiempo, así como de Erin y Christopher, nunca pareció estar de luto, ni llorar, ni siquiera derramar una lágrima por su hija. Ninguno de ellos asistió al funeral de Lauren, y Hannah se fue de la ciudad apenas un mes después de la muerte de Lauren. Sintiendo que la policía del condado de DeKalb les falló, la familia de Lauren contrató a la investigadora privada Sheila Wasaki para que realizara su propia investigación. Wasaki encontró algo en la autopsia que nunca se mencionó en el informe inicial. Lauren tenía hemorragia en la garganta. Wasaki dijo: "Creo que algo le estaba pasando a Lauren y ella estaba tratando de escapar o luchando. Y ahí fue donde le golpearon la cabeza, traumatismo por objeto contundente. Y creo que así fue como realmente murió. Creo que retrocedió tratando de escapar, se golpeó la cabeza y cayó por el borde. Tiene moretones en los muslos. Tiene la nariz rota, así que hay muchas lesiones que definitivamente no coinciden con una caída de un acantilado al agua. Tiene los dedos rotos, lo cual podría ser consistente con una caída, pero también es consistente con que alguien haya peleado. Para mí, el significado de los moretones en los muslos al principio era que alguien puso sus rodillas sobre una persona sujetándola. Con toda esta evidencia de agresión, Wasaki estaba exasperada por la insuficiencia de la investigación de DeKalb. La lista de cosas que la policía no hizo era asombrosa. Primero, nunca se solicitó un kit de pruebas por agresión. El detective encargado de la investigación admitió que no escuchó ninguna llamada al 911. Mensajes clave fueron borrados del teléfono de Lauren y nunca se grabaron las entrevistas con los testigos. Y se pone peor. La escena del crimen ni siquiera fue acordonada y la pisotearon. Tampoco se revisó adecuadamente como debería hacerse en una posible escena del crimen, ni se numeraron o embolsaron las pruebas, lo cual es una gran violación del protocolo policial. Además, no se realizó ni una sola prueba de ADN, incluyendo las muestras tomadas de debajo de las uñas de Lauren. Hasta el día de hoy, Sherry no sabe qué pasó con la mochila de su hija, su saco de dormir, ni con la ropa que empacó para el fin de semana. Así que, en 2016, Sherry contrató al exfiscal federal Alex Little para presentar una demanda por muerte por negligencia de $10 millones contra Hannah Palmer, Erin Lilly y Christopher Stout. Los 3 tuvieron que rendir declaraciones juradas, pero los 3 eligieron acogerse a la Quinta Enmienda.
En 2017, un testigo aportó información sobre la noche de la muerte de Lauren. Chris Brown estaba con su esposa, su hija y el novio de su hija en la marina cuando vieron a un joven nadando hacia el muelle a medianoche. La gente normalmente viajaba en bote en esa parte del lago, así que era muy peligroso nadar, especialmente en plena noche. El hombre subió al muelle, tosiendo agua, diciendo que casi se ahoga buscando a sus amigos. La descripción que Chris Brown hizo del hombre y su ropa coincidía con Erin Lilly. Esto sería una prueba condenatoria. Sin embargo, testigos presenciales vieron a Lauren salir de la marina viva y bien a las 2 de la mañana. Pero es otro detalle de una noche llena de acontecimientos y vale la pena examinarlo más a fondo. Y aún así, el condado de DeKalb no mostró ningún interés en reabrir la investigación, incluso después de que la familia y los amigos de Lauren les presentaron una petición con 10,000 firmas. En este punto, la familia y los amigos de Lauren tenían varias teorías sobre lo que le pasó a Lauren y estaban frustrados porque las autoridades no estaban siguiendo ninguna de ellas. Los oficiales de DeKalb siempre sostuvieron que Lauren se levantó en medio de la noche, se cayó del acantilado y terminó herida en el agua, donde se ahogó. Todo esto parecía posible, excepto por el hecho de que el oficial de DeKalb, Chris Yarchuk, y Sheila Wasaki realizaron experimentos con un maniquí del tamaño y peso de Lauren, que arrojaron repetidamente por el acantilado. Ninguno de ellos logró que el maniquí cayera en el agua. Chris Yarchuk incluso intentó el experimento desde la mitad del acantilado para ver si el maniquí llegaba al fondo del acantilado. No lo logró. Incluso si aceptas la afirmación de la policía de que Lauren cayó al agua y se ahogó, como se mencionó anteriormente, su cuerpo terminó en la cala a pesar de que la corriente del lago se alejaba de esa cala. Otra teoría es que Lauren podría haber muerto más tarde a causa de la lesión en la cabeza que sufrió al saltar del acantilado más temprano ese día. Quizás sus acompañantes entraron en pánico y la pusieron en el agua para evitar la culpa, y al hacerlo causaron la extraña marca triangular en el pecho de Lauren, o alguno de los hombres agredió a Lauren y la mató para encubrirse. Ambos tenían antecedentes penales y el de Erin Lilly era por violencia doméstica. En marzo de 2017, un juez dictaminó que no había suficiente evidencia para que la demanda de Sherry contra Hannah continuara, pero las demandas contra Erin y Christopher siguen en curso. Erin y Hannah ahora están casados y viven en el sur de Florida, mientras que Christopher Stout actualmente está en la cárcel por violar la libertad condicional y tiene 2 cargos pendientes por conducir bajo los efectos del alcohol. El sheriff del condado de DeKalb, Patrick Ray, y el fiscal de distrito, Brian Dunaway, se han negado a reabrir el caso, pero Sheila Wasaki se esfuerza por mantener el caso de Lauren en el ojo público con su podcast Without Warning. Sherry sigue luchando por la justicia para su hija, como ella dice. Yo soy su voz. Como su madre, tengo que ser su voz y tengo que buscar la verdad porque se lo debo, ¿verdad? Yo era todo lo que ella tenía y no esperaría menos de mí. Ese es el misterioso caso de Lauren Agee, la joven de 21 años que murió misteriosamente en Wakefest en 2015 y sus acompañantes que continuamente se negaron a responder preguntas sobre esa noche. ¿Son Erin Lilly, Christopher Stout y Hannah Palmer responsables de su muerte? ¿O al menos saben lo que le pasó? ¿Qué habrían descubierto las autoridades de DeKalb si hubieran investigado su muerte tan meticulosamente como debieron hacerlo?